buenas noches a todos ustedes. Nosotros vamos a dar continuidad a esta sesión número 2 que la hemos denominado Cuidado de la mente y sanando el corazón. Vamos a compartir esta noche con mi esposo algo que el licenciado San Ginés, que nos antecedió, mencionó y es determinante en el ser humano, y son las emociones que tienen que ver respecto a los sentimientos que afloran y que afectan el corazón. Entonces vamos a empezar con este lema que dice: si cuido mi corazón, el corazón de mis seres amados serán corazones sanos. ¿Y a qué nos referimos cuando hablamos de corazones sanos? Estamos viviendo en un tiempo de estrés, estamos viviendo en un tiempo, no solamente por la pandemia, sino en tiempos difíciles ya hace muchos años atrás. Tiempos donde la economía está presionando demasiado a las familias y hoy por hoy hay muchísimas familias que están pasando situaciones económicas muy difíciles, tanto por la enfermedad como por los despidos. Estamos viviendo tiempos donde escuchamos en las noticias tremendas cosas que nos alarman: suicidios, violencia, feminicidios, niños que han sido violados, padres que han sido asesinados, madres que asesinan a sus hijos. Es algo espantoso, pero esto tiene una razón de ser. Y por eso es que queremos empezar esta parte explicando un poquito que el ser humano, para poder hablar de mente, para poder hablar de corazón, tenemos que entender primero que el ser humano es un ser tripartito. Está conformado por espíritu, por alma y por cuerpo. Cuando hablamos de espíritu, estamos hablando de algo que nosotros ya conocemos como conciencia. Es esa intuición y es esa comunión que nos permite tener con un ser mayor espiritual, ¿no? Es eso que nos hace estar vivos. El ser humano también tiene un alma, y en el alma precisamente es donde se depositan la mente, los pensamientos, las emociones que se transforman en sentimientos y la voluntad, que es lo que nos da el accionar. Y por supuesto, el ser humano está conformado por un cuerpo, que es lo que engloba la fisiología, la morfología y la anatomía de la persona. Entonces, cuando tratamos las emociones, no podemos solamente hablar de un ser humano espiritual y atribuir todo a un problema espiritual, o atribuir todo a un problema netamente fisiológico, anatómico, mental, porque somos seres tripartitos. Entonces tenemos que entender que lo que pasa en un área de nuestra vida va a afectar en cualquiera de las otras dos y va a tener consecuencias. La emoción es un sentimiento muy intenso de alegría o de tristeza que se ha producido por un hecho anterior, una idea, un recuerdo, algo que ha sido grabado en el determinado momento de nuestra vida y que se ha almacenado como un chip, y puede ser que se haya almacenado en nuestro inconsciente o en nuestro subconsciente, pero que en algún momento va a aflorar y va a alterar el ánimo de la persona, repercutiendo en un sentimiento bueno o malo. Por lo tanto, la emoción se convierte en un combustible de acción, pero además la emoción es lo que va a determinar un equilibrio en la persona que tiene que ver también con lo que es el dominio propio. Se hablan de diferentes tipos de emociones. Las emociones primarias, que son las emociones básicas o innatas, y acuérdense de este nombre, Marta, porque después vamos a ver, para acordarnos, que las emociones primarias tienen que ver con Marta. Las emociones secundarias, que son aquellas emociones que repercuten, que son las repercusiones de las emociones primarias, las emociones ambiguas y las emociones sociales. Cuando hablamos entonces de lo que esta noche nos interesa puntualizar, las emociones primarias, Marta, estamos hablando de la primera emoción primaria, que es el miedo. Y eso es lo que ahora está precisamente dominando una emoción social, está gestando una conmoción social. El miedo al contagio, el miedo a morirnos, el miedo a enfermarnos, el miedo a perder el trabajo, el miedo a perder a los seres queridos. Y esta emoción se transforma en un sentimiento que llega hasta a paralizar al ser humano. Otra emoción primaria es la alegría.
Y esto es importante porque vamos a ver luego cómo este tipo de emociones determinan ya en la parte anatómica y fisiológica del ser humano. Otro miedo primario, la rabia, que luego se transforma en un sentimiento de ira. La tristeza, que luego se transforma en depresión. Y el amor, que es, yo creo, la emoción más pura en su esencia misma como ser humanos. Entonces, cuando estamos hablando de emociones primarias, emociones como la ira, como el miedo, este tipo de emociones, fíjense ustedes cómo afecta ya la parte fisiológica del ser humano, libera en nuestro cuerpo dos tipos de hormonas que son la adrenalina y la cortisona. Y cuando nosotros estamos con este tipo de emociones que descontrolan nuestros sentimientos, al nosotros liberar ese tipo de hormonas, adrenalina y cortisona, estamos elevando el umbral del dolor, nuestras defensas están bajando y se bloquea nuestra conexión neuronal. Quiere decir que los seres humanos entramos en un cortocircuito, en una especie de shock. Y eso es lo que luego aflora o puede repercutir en enfermedades que pueden transformarse ya en enfermedades psicosomáticas que no tienen cura. Entonces, ¿cuán importante es el tratamiento de las emociones en nuestra vida? Porque esto puede determinar cómo vamos a vivir de aquí a unos años y ojalá solamente nosotros tuviéramos las consecuencias de estas emociones, sino que estas emociones pueden generar de generación en generación el mal que nosotros hemos traído a nuestra vida. Ahora, ¿qué pasa con las emociones como la alegría? Emociones que se traducen en sentimientos buenos, el amor. A nosotros este tipo de emociones como seres humanos nos permite liberar 4 tipos de hormonas, que son la serotonina, dopamina, oxitocina y las endorfinas. Y fíjense que estas dos emociones, la alegría y el amor, automáticamente hace que baje el umbral del dolor, que tengamos una facilidad de conexión mucho más activa, tengamos nosotros una capacidad de poder subir nuestras defensas, por lo tanto nuestro cuerpo se hace más inmune a las enfermedades. Entonces, el estado de ánimo que se traduce en sentimientos no solamente afecta al accionar de las personas, sino también a la respuesta que va a tener mi cuerpo frente a los ataques del entorno que estamos viviendo actualmente. Ahora, cuando hablamos de alma, estamos hablando, habíamos dicho, es una parte. Acuérdense, el ser humano es un ser humano, es un ser tripartito. Acuérdense, espíritu, alma y cuerpo. Cuando hablamos de alma, específicamente, estamos hablando de pensamientos. Todo lo que el licenciado acaba de explicar, que es espectacular, para que nosotros podamos utilizar este tipo de herramientas en nuestra vida. Porque el alma, cuando hablamos de pensamientos, tiene la capacidad de formar ideas y representaciones de la realidad en la mente y estas se relacionan unas con otras. Da lugar a lo que es el pensamiento o las formas de pensamiento. Estas partes del ser humano en las que se consideran las ideas se almacenan en la mente. Y esto se refiere a esa operación intelectual de carácter individual que se produce y genera en nosotros lo que es la razón. Entonces, una parte pequeñita del ser humano en el alma son los pensamientos. Otra parte del alma son los sentimientos, pero ya hemos visto que los sentimientos se generan a través de las emociones. Surgen como resultado de una emoción que permite que el ser humano sea consciente de su estado anímico. Y esto está vinculado a la dinámica cerebral, por supuesto, y determina cómo una persona reacciona ante distintos eventos. El miedo, por ejemplo, es una emoción que puede paralizar literalmente a una persona. Son las impresiones que causan un nivel espiritual determinadas cosas y situaciones, y son estados anímicos y experiencias internas que afectan a la persona a un determinado suceso, ya sea un suceso actual, o sea, algo que nos ha acontecido en nuestra vida y que se ha almacenado, ya sea en nuestros pensamientos o
en nuestros sentimientos y en lo más profundo de nuestro ser, que es el inconsciente. El alma también es la voluntad. Y la voluntad no es otra cosa que la facultad de poder decidir y poder ordenar nuestra propia conducta. Es la propiedad que expresa de forma consciente la libertad que tenemos nosotros los seres humanos, y esto se llama el libre albedrío. Nosotros podemos, por medio de la voluntad, decidir si avanzo, si me quedo, si me estanco. Pero muchas veces esa voluntad está limitada precisamente por las emociones, está paralizada, está estancada. Por lo tanto, no hay un equilibrio emocional en los seres humanos. Bueno. Vamos a entrar ahora y vamos a ver en las 7 etapas críticas. Craig Hill, en su libro Bendiciendo Generaciones, toma y dan bastante énfasis en estas siete etapas, que son: 1, la concepción; la segunda etapa es el embarazo; la tercera etapa es el nacimiento; la cuarta etapa es la infancia; la quinta etapa es la pubertad; la sexta etapa es el matrimonio; y la séptima etapa es la edad adulta. Entonces, básicamente se divide en tres, estas 7 etapas se dividen en 3 grandes grupos. El primer grupo, que vamos a ver un poco, no tan detalladamente, pero vamos a mencionar, es la concepción, el embarazo y el nacimiento. Ya María Teresa me habló sobre las emociones básicas, que es el nombre Marta, y estas emociones son nuevamente miedo, alegría, rabia, tristeza y amor. Entonces, estas emociones básicas en la edad de concepción, el embarazo y nacimiento, nos va a determinar los patrones de conducta que van a tener nuestros hijos o que nosotros ya hemos tenido en el momento que hemos pasado estas etapas. Y se inician por medio de la percepción. La siguiente etapa es la infancia y la pubertad. Son emociones secundarias donde son reflejadas de acuerdo a las emociones primarias, nos reflejan unas emociones secundarias: la rebeldía, la crítica, la depresión, el estrés también ya se está desarrollando ahora con mayor tiempo en nuestros hijos en esta etapa. Y estas emociones secundarias también van a afectar en el conocimiento y en los pensamientos que tengan. Por eso es importante, como padres, tener un tiempo importante en esta etapa, porque son los conocimientos y los pensamientos donde vamos a formar a nuestros hijos. Desde la edad de 4 años hasta los 15 años es la etapa donde tenemos que afirmar y darle su identidad. Evidentemente, estamos viendo cómo puedo sanar mi corazón, pero estamos tocando estas etapas para luego entrar cómo voy a sanar mi corazón. ¿Ok? Hablaba el licenciado el ejemplo ponía de cuando uno sube al avión y uno dice, cuando saque la máscara, póngase primero para después ayudar al que está con usted. Y generalmente pues es su hijo. Entonces primero tenemos que sanar para luego sanar a nuestros hijos. Pasemos a la... ¿Me ayudas, por favor? Tenemos la siguiente etapa, que es el matrimonio y la edad adulta. Yo creo que es una etapa en la que estamos viviendo la mayoría de los que estamos pasando este seminario o estamos interesados en estos temas. Siguen habiendo las emociones secundarias, ¿cuáles? El rechazo, el divorcio, el miedo. En esta época de 3 ya la intolerancia, porque ya no nos toleramos. Y eso va afectando o entra por medio de nuestros pensamientos, entra por medio también de la televisión, entra por medio de las redes sociales que nos tiene perturbados, nos tiene totalmente contaminados de muchas cosas.
Y eso recibimos también por medio de la percepción y por medio del conocimiento. Entonces, estamos viviendo una etapa de matrimonio y de edad adulta donde la información y la percepción desde los jóvenes hasta la edad adulta nos van a bombardeando diariamente. Entonces, son etapas en donde se está presentando ahora con mayor fuerza en los feminicidios. Y eso es algo alarmante. Entonces, esa es una causa del encierro y del estrés que se está teniendo en la vida familiar, en la vida de pareja. Sigamos, por favor. Y tenemos la otra parte. Ya hablé sobre este matrimonio de edad adulta. Ahora, ¿cómo sano mi corazón? Hemos visto que desde el momento de la concepción, ahí empezamos a tener las consecuencias. Nuestro corazón ha sido dañado, pero no sabemos cómo hemos sido tratados o cómo ha sido la vida de nuestra madre y cómo nuestro padre se ha comportado en el momento en que se enteró de que íbamos a nacer. No sabemos cómo nos han esperado, ¿no? Y tampoco cómo hemos nacido, cómo hemos sido recibidos. Ahora ya por la tecnología y la ciencia que ha avanzado, uno ya sabe qué va a esperar cuando nazca. Ya sabe si es mujer o es varón. Pero más antes, cuando nosotros hemos nacido, por lo menos nosotros, había una probabilidad, pero no había una certeza. Entonces muchos de nosotros tal vez esperaban a un hombre o esperaban a una mujer. Y entonces ahí ya ha ido distorsionando nuestra identidad desde el momento en que hemos tenido en el nacimiento y cómo cómo ha sido nuestra concepción. Nosotros no sabemos cómo hemos tenido eso. Tal vez nuestros padres se acuerdan muy poco. Pero yo creo cómo podemos empezar a sanar. Podemos empezar a sanar haciendo aquello que nuestros padres tenían que haber hecho. Nosotros tenemos hijos, hijos o nietos tal vez, no sé la edad, pero que están en esta etapa de concepción de embarazo. Entonces nosotros tenemos que ir y acercarnos a esa mujer que está embarazada, que puede ser nuestra hija, decirle a ese niño que está viniendo y decirle, tú eres adorado, te hemos esperado, tú eres bueno, tú vas a ser un triunfador. Y todas esas palabras que vayamos poniendo en ellos, en nuestros nietos, en nuestros hijos, eso va a ir sanando nuestro corazón. Porque lo que sale de nuestro corazón son palabras de bendición. Si más antes salían palabras de maldición, teníamos que cambiar a palabras de bendición. Entonces, como también decía el licenciado y María Teresa, nosotros estamos conformados por 3: cuerpo, alma y espíritu. Y esas tres partes de nuestra vida tienen que ser lo más equitativo posible. Tenemos que tomar tiempo en nuestro cuerpo, como decía el licenciado, en curarnos, sanar nuestro cuerpo con alimentación, con ejercicios, y de esa forma sanamos a nuestro corazón físicamente. Por medio del alma, como lo habló mi esposa, y espiritualmente, teniendo una relación con el Espíritu, con Dios, con ese Supremo que nos da. Y Él va a lograr a que entre en nuestros corazones para justamente poder nosotros vencer todas estas etapas que hemos tenido y sobre todo vencer la depresión, el rencor, el odio, la culpa, la amargura, el rechazo, las heridas, las ofensas y la falta de perdón. Nosotros como padres somos responsables por nuestros hijos. Dios nos dio un mandato, el de poder bendecir a nuestros hijos, el de poderles dar la identidad y el de poderlos liberar en muchas ataduras, heridas que nosotros pudimos haberles causado a nuestros hijos. Si nuestros padres nos causaron estas heridas en el corazón, ¿cómo sanamos? Simplemente pidiendo a Dios que rompa todas esas ataduras, todo el rechazo,
toda la amargura, todo el odio que tal vez hemos recibido de nuestro padre, de nuestra madre, y eso es perdonando. Sí. Bien, para cerrar esta parte, esta sesión, queremos pedirles que puedan acompañarnos cerrando los ojos, porque hoy hemos venido a cuidar nuestra mente y a sanar nuestro corazón. Y vamos a hacerlo simplemente liberando eso que es tan sencillo que se llama perdón. Para sanar nuestro corazón necesitamos primero nosotros poder perdonar. Y perdonar no es un sentimiento. El perdón sencillamente es una obediencia. Pedro le preguntó a Jesucristo y le dijo, ¿cuántas veces debo yo perdonar? ¿Acaso 6? Y Jesús le respondió y le dijo, Pedro, no te digo que perdones 6, te digo que perdones 70 veces 7, porque es un acto de obediencia. Y nosotros hoy necesitamos liberar perdón para que todas esas áreas de nuestro cuerpo que están posiblemente afectadas, nuestra alma, nuestro espíritu, nuestra mente, nuestros sentimientos dañados, que ocasiona que nosotros reaccionemos mal, que paraliza nuestro accionar, que no nos permite avanzar, que no nos deja cumplir nuestros sueños, que nos hace creer que estamos dando vueltas en lo mismo y que sobre llovido mojado, hoy viene un problema y mañana otro, y se cierra una puerta y después se cierra otra. Nosotros queremos decirles en esta noche que esto puede cambiar. Y para cambiar necesitamos cambiar nuestra actitud. Pero primero necesitamos perdonar. Por eso queremos pedirles en esta noche que cerremos los ojos, no porque es místico, sino para que nada los distraiga. Y permítanos, con todo el mayor de los respetos, poder orar por ustedes con mi esposo, para que ustedes puedan perdonar. Que puedan pedir perdón a Dios si en algún momento ustedes han sentido enojo con ustedes mismos, si se han sentido frustrados, si han sentido enojo contra sus papás, porque de repente han vivido situaciones muy difíciles de niños que les cuesta olvidar, situaciones de repente de peleas entre el papá, la mamá, el abandono, el divorcio de los papás, la muerte de un papá, de una mamá, de un ser querido que les ha dejado un sentimiento de dolor muy grande. Hoy necesitan sanar. Y eso solamente pueden hacer entregando espiritualmente a Dios esa carga. Porque Jesús también dijo que liviana es su carga. Y que si nosotros entregamos a Él nuestras cargas, Él pondría su yugo liviano sobre nosotros. Así que hoy queremos pedirles que ustedes, en sus propias palabras, ahí donde estén con los ojos cerrados, empiecen a liberar perdón. Y empiecen a decir, papá, mamá, yo te perdono. Te perdono por esta situación, y ustedes repitan porque nadie los está escuchando, están con el micrófono apagado. Ahí ustedes pueden derramarse delante del Señor y pueden decirle a su mamá, a su papá, aunque no esté frente a ustedes, que los perdonan de corazón, si en algún momento de su vida los han herido, han recibido heridas, se han sentido rechazados, han sido abandonados, que perdonan a aquel hermano, aquella hermana que también les ha causado dolor en alguna etapa de su vida, a un amigo, a un maestro, a un ser querido, un tío, un abuelito, que ustedes perdonan a su cónyuge, o aquella persona que ha roto su corazón, aquella persona que les ha causado mucha herida, mucho dolor. Hoy ustedes pueden liberar perdón, sencillamente queriendo ser libres. Liberen su alma, liberen su espíritu y activen en ustedes el amor de Dios. Y para terminar, y esto es voluntario, si ustedes quieren, pueden hacer esta oración con nosotros y decirle así a Jesús: Señor, en esta noche yo me arrepiento de corazón.
Y reconozco, Señor, que he pecado contra ti. Mas hoy confieso con mi boca, Señor, y te recibo en mi corazón. Confieso que tú eres mi Señor y mi Salvador. Y te entrego todas mis cargas. Te entrego todos mis dolores, todas mis preocupaciones, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Libera mi alma, libera mi corazón y bendice mi vida. Bendice mis hijos y bendice mi generación. En el nombre de Jesús. Amén.